Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la Secretaría Técnica inviten a pasar a esta sala al ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevanier, nombrado como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Vamos a continuar con estas comparecencias en el Senado de la República. Del Norte al ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo para su comparecencia ante estas Comisiones Unidas. Le solicitamos por favor ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo, protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores. Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior, puede usted tomar asiento. Muchas gracias compañeras y compañeros. Solicito ahora por favor a la senadora Marcela Guerra proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevanier nació en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1961. La formación académica cuenta con que él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, el plantel Azcapotzalco. Es maestro en Administración y Política Pública por la Escuela de Economía de Londres, Reino Unido. Desarrollo profesional. Es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1986 con rango de embajador desde abril del 2012. En su carrera diplomática ha desempeñado funciones bilaterales y multilaterales y en ocasiones ha combinado las dos. El embajador Muñoz Ledo ha estado adscrito tanto en cargos diplomáticos y consulares en el exterior como en México. Ha estado adscrito en las embajadas de México en Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1986 a 1989. Adscrito en la Embajada de México en Austria en 1989 a 1994 y adscrito en la Embajada de México en Francia del 1998 al año 2000. Adscrito en las misiones permanentes de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Viena en 1989 al 94 y de la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra del 94 al 98. En el exterior ha sido también cónsul general de México en Boston, Massachusetts, del 2004 al 2007, cubriendo también la circunscripción de los estados de New Hampshire, Rhode Island, Maine y Vermont. Fungió como embajador de México ante el Reino de Marruecos del año 2007 al 2013, así como embajador concurrente en la República de Côte d'Ivoire, en la República Federal de Nigeria, en la República de Gabonesa, la República de Ghana, la República de Mali y la República de Senegal. Desde septiembre del año 2013 a la fecha, funge como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con sede en París. En esta capacidad, fue electo presidente de la Comisión del Programa y de Relaciones Exteriores del Consejo Ejecutivo durante el periodo del año 2014 al 2015 y sirvió como presidente de la reunión intergubernamental de expertos sobre la propuesta de un instrumento no vinculante acerca de la función de los museos y colecciones. En la Cancillería ha desempeñado los cargos de director general adjunto para el Sistema de las Naciones Unidas del año 2000 al 2001, asesor de la Subsecretaría para África, Asia Pacífico, Europa y Naciones Unidas, encargado de promover la candidatura de México en el Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
También director para el Sistema de las Naciones Unidas, esto en el del 2001 al 2003, y jefe de la Unidad de Asuntos Culturales en el 2003. En la Administración Pública Central ha laborado en la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Dirección General de Servicios Sociales de la Secretaría de Programación y Presupuesto, esto en 1980 al 82. Y en el sector paraestatal fue asesor de la Oficina de Representación de Petróleos Mexicanos en París del 85 al 86. El embajador Muñoz Ledo ha representado a México en conferencias y reuniones internacionales y ha sido invitado en el ámbito académico a participar en seminarios y simposios. Tiene escritos artículos y reseñas sobre la política cultural mexicana, la industria petrolera en América Latina y la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bienvenido, embajador Muñoz Ledo. Muchas gracias, senadora. Tiene usted ahora el uso de la palabra para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, senadora, senadoras, senadores. Es un alto honor comparecer ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América del Norte en ocasión de la propuesta del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Cónsul General de México en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Estoy cierto que el diálogo constructivo establecido con esta soberanía contribuirá a enriquecer el debate público de las designaciones de agentes diplomáticos y consulares para el buen cumplimiento de las atribuciones constitucionales conferidas al Senado de la República. Como se desprende de la biografía que se acompaña, soy miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, habiendo ingresado mediante concurso público y promovido estrictamente conforme al escalafón desde la categoría de agregado diplomático hasta el rango de embajador. En casi 30 años ininterrumpidos de servicio he desempeñado funciones diplomáticas y consulares, realizando funciones bilaterales y multilaterales y en ocasiones combinando ambas responsabilidades. De mi experiencia consular se destaca mi labor como cónsul general de México en Boston, Massachusetts. Sin embargo, mi conocimiento del tema migratorio se ha enriquecido por mi participación en las negociaciones para la creación del primer mecanismo especial dedicado exclusivamente a la protección de los migrantes en la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y más recientemente en la promoción de los derechos culturales, económicos y sociales de los migrantes como representante permanente de México ante la UNESCO. Es por ello motivo de profunda distinción la designación que me hace el señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, al cargo de Cónsul General de México en Toronto. El Consulado General en Toronto cubre una circunscripción que abarca las provincias de Ontario, excepto el área de Carleton y Ottawa, y de Manitoba. Tiene particular relevancia para México. Toronto es la capital de Ontario y con una población de 2.6 millones de habitantes, es la ciudad más grande de Canadá. La ciudad es la principal plaza financiera de ese país y es considerada como un centro multicultural, cosmopolita y global. Canadá es el segundo país más vasto del mundo y gran parte de las actividades de México y con México se concentran en Toronto. La comunidad mexicana permanente se encuentra principalmente en su zona metropolitana, al igual que las oportunidades para aprovechar el potencial de nuestras relaciones. La comunidad mexicana en Canadá es la segunda mayor en el extranjero, después de la que vive en Estados Unidos, con características comunes pero diferenciadas de aquella, debido a que nuestros connacionales en Canadá cuentan con estancia legal en su mayoría, así como con mayores niveles socioeconómicos y educativos. Las dos categorías de mexicanos de la circunscripción son, por tanto, los inmigrados permanentes y los estudiantes y los miembros del programa de trabajadores agrícolas temporales. Ontario concentra más del 70% del comercio entre Canadá y México. México es el cuarto mercado de Ontario, superado por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, y nuestro país es el tercer abastecedor de Ontario después de Estados Unidos y China. En materia de inversión foránea, las más de 3.600 empresas con capital canadiense en México representan cerca de la quinta parte de la inversión extranjera directa en nuestro país, teniendo buena parte de ellos domicilio social en Ontario. El Consulado General promoverá el eje principal del Gobierno de la República de hacer de México un actor con responsabilidad global en sus relaciones internacionales, atendiéndose al mismo tiempo los 4 pilares de política exterior del Gobierno de la República,
que son fortalecer la presencia internacional de México, 2, ampliar la cooperación internacional, 3, promover el valor de México en el mundo y 4, velar por los intereses de México en el extranjero. La primera parte de mi programa de trabajo se refiere a la protección y a la atención consular. La protección consular a la población mexicana es una de las principales prioridades del programa de trabajo. En los últimos años, la presencia de personas de origen mexicano en la circunscripción no solo se ha incrementado, sino también ha observado una composición más diversa y heterogénea, incorporando un mayor número de migrantes permanentes y temporales. La población mexicana en Toronto muestra gran vitalidad. La impresión general de que la mayor parte de las personas de origen mexicano en la circunscripción está constituida por hombres de negocios o profesionistas se ha transformado por la llegada de estudiantes y trabajadores temporales. La mayor parte son atraídos por las oportunidades de empleo y de educación. El porcentaje de la población general canadiense de origen mexicano es de alrededor de 1.5%. En el último censo oficial canadiense, que fue en 2011, se registró que había unos 96,000 mexicanos, de los cuales unos 33,000 se encontrarían en Ontario y otros 7,000 en Manitoba. Es decir, la tercera parte de nuestra comunidad viviría en Ontario, en particular en Toronto y en Leamington. Sin embargo, estos datos subestiman la realidad considerando los nuevos ingresos de mexicanos, que se estimaba por algunos en un 8% entre 2006 y 2011. Son cada vez mayores los casos de mexicanos exitosos en la región. Cada año el número de participantes en el programa de trabajadores agrícolas temporales se incrementa. Habiéndose establecido en 1974, durante los últimos 5 años han participado más de 93,000 trabajadores. Durante la temporada pasada viajaron 21,529 trabajadores agrícolas a Canadá, de los cuales 9,801 a Ontario y 419 a Manitoba. Es decir, cerca de la mitad del total se concentró en la circunscripción consular. Hasta febrero de 2016 han viajado a Ontario 2,046 trabajadores y a Manitoba 39 trabajadores. Una mayor presencia mexicana requiere el fortalecimiento de las labores de protección y atención a la demanda de servicios consulares, en particular en lo que se refiere a la expedición de pasaportes, servicios notariales y de registro civil. Además de ampliar los programas de protección consular, se reforzarán los programas de seguridad legal y de orientación en materia migratoria. La segunda parte de mi programa de trabajo será la promoción de los intereses de México y de los mexicanos. Esta segunda gran prioridad se refiere al fortalecimiento del diálogo político con los actores más relevantes de la vida pública provincial, con miras a promover los intereses de México y de los mexicanos, incluyendo los representantes de los gobiernos provinciales, las autoridades municipales, los medios de comunicación, las instituciones académicas, los formadores de opinión, los sindicatos, los grupos empresariales y las organizaciones no gubernamentales. El fortalecimiento en forma sistemática y continua de los vínculos y la comunicación con los actores clave en Ontario y Manitoba resulta indispensable para un país como el nuestro, que busca consolidar una asociación privilegiada con Canadá. Ontario desempeña un papel estratégico en esta tarea, toda vez que cuenta con el mayor número de diputados en la Cámara de los Comunes de Canadá, 121 de un total de 338 escaños. Es significativo notar que la población mexicana en la circunscripción se encuentra bien organizada y ha constituido asociaciones de defensa de sus intereses, por lo que su influencia dentro de la comunidad hispanoamericana y en los asuntos de orden público local ha sido cada vez mayor. La posición del Consulado General es especialmente útil como interlocutor y facilitador de contactos ante las autoridades provinciales y municipales. El número de mexicanos en la región y su crecimiento obligan a reforzar las negociaciones del Consulado General con las autoridades locales para contribuir a mejorar sus condiciones generales de vida, especialmente mediante la promoción de programas educativos y de salud pública que contribuyan a un mismo tiempo a una mejor integración de los migrantes y de sus familiares a las sociedades en que se encuentran. Tercer punto del programa de trabajo, el fortalecimiento del diálogo estratégico. La relación con las autoridades de Toronto, sus comunidades y regiones aledañas exige una atención dedicada, diversificada y de alta densidad política. El estrechamiento y la ampliación de los vínculos con los actores relevantes de vida pública provincial resultan una alta prioridad si se pretende promover los temas de la agenda mexicana y la imagen de nuestro país.
El dinamismo de la relación bilateral ha permitido ampliar la capacidad de interlocución gubernamental y la colaboración con el sector empresarial, financiero, académico y cultural de la región. Los principales sectores en los que se construye la agenda bilateral tienen una sólida presencia en Ontario y es menester del consulado mantener la iniciativa en la promoción de mecanismos innovadores de colaboración. En Toronto se encuentran asentados los principales medios de comunicación canadiense, como son los diarios Global Mail y Toronto Star, el consorcio televisivo Canadian Broadcasting Corporation y la cadena de televisión Bravo. Congrega además un numeroso contingente de corresponsales extranjeros. En Ontario se encuentran asentados prestigiosos centros de análisis y formadores de opinión de gran influencia. La labor de acercamiento de dichos grupos resulta esencial no solo para conocer el desarrollo de líneas estratégicas en temas de interés para México, sino también para permitir una relación de largo aliento con Canadá. Cuarto punto, la promoción de relaciones económicas, comerciales y financieras. La economía de Ontario sería equivalente en la economía 21 a nivel mundial, contando con un Producto Interno Bruto per cápita de casi $36,000. Toronto es por ello el principal centro económico, financiero e industrial de Canadá, contando con un Producto Interno Bruto en general de 304 miles de millones de dólares. Según The Canadian Trade Commission Service, la gran zona metropolitana de Toronto abarcaría poco menos de un cuarto de la población nacional, lo que lo convierte en el área más grande de Canadá y la cuarta ciudad más grande de América del Norte, después de Nueva York, Ciudad de México y Los Ángeles. Se estima que la ciudad alberga unas 80,000 empresas, incluyendo más de un tercio de las 500 principales empresas industriales del país. Su base económica comprende principalmente servicios empresariales, comunicaciones, industria aeroespacial, automotriz, medios de comunicación, ciencias de la vida, servicios educativos, industrias culturales y turismo. Toronto es la principal plaza financiera de Canadá, donde 4 de los 5 mayores bancos del país tienen sus oficinas centrales. La Bolsa de Valores de Toronto, la Toronto Stock Exchange, es la mayor de Canadá, la segunda mayor del continente después de la Casa de Bolsa de Nueva York y la sexta más grande del mundo. Muchas de las principales administradoras de fondos mutuales en el país y de las compañías de seguro están asentadas en Toronto. De acuerdo con cifras oficiales de Canadá, más de 1.9 millones de nacionales de ese país viajan a México, la mayoría de ellos sin registrar ningún percance. Cifras oficiales de la Secretaría de Turismo señalan que después de Estados Unidos, Canadá es el segundo país con mayor número de turistas en México. Toronto mantiene más de 20 vuelos semanales regulares a México. De enero a noviembre de 2015, 1.5 millones de nacionales canadienses ingresaron vía aérea a México, lo que representa un incremento del 5.3% con relación al mismo periodo durante 2014. La labor del Consulado General debe orientarse a explotar el potencial que existe, no solo para aumentar los intercambios en lo que respecta al comercio de bienes y servicios, sino también en materia de inversión directa y al fomento del turismo. El acercamiento a las cámaras de comercio y de industria locales resulta imprescindible en esta tarea. Quinto, la colaboración educativa, académica, científica y tecnológica. Toronto alberga varios centros académicos e investigación de excelencia en Canadá. Ontario cuenta con 5 grandes instituciones educativas y tecnológicas. Toronto ocupa un lugar predominante en la investigación, contando con gran capacidad de desarrollo tecnológico en biotecnología, tecnología de la información y en la electrónica. Asimismo, tiene uno de los mejores hospitales del país y un récord en avances médicos. Tomando en cuenta el alto nivel educativo, es necesario fortalecer el trabajo académico relacionado con México, en particular los programas específicos de estudios sobre nuestro país. Es indispensable promover no solo el análisis a fondo de la relación bilateral, sino también el conocimiento y la comprensión de los asuntos relevantes para nuestro país, considerando sobre todo la amplia coincidencia con Canadá en los temas de la agenda global. Por último, la presencia cultural de México. Toronto es uno de los centros culturales más importantes de América del Norte. La imagen y la diversidad cultural se reflejan en sitios históricos, museos, galerías y archivos. El fortalecimiento de la presencia cultural mexicana es una prioridad orientada no solo a presentar manifestaciones artísticas, sino también a proveer una imagen de México moderno, democrático, diverso y plural. Señores senadores, como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, representa para mí el más alto honor acudir ante ambas comisiones del Senado de la República y manifestar la mayor disponibilidad para responder
a sus cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Porfirio Muñoz Ledo. Vamos ahora a dar el uso de la palabra a las compañeras y compañeros senadores. ¿Algún legislador desea hacer uso de la palabra? Don Víctor Hermosillo. Hay que cuidar a los trabajadores que van a Canadá porque muchas veces, me lo han dicho, hay varios ahí de mi tierra que van, que no coinciden sus tiempos con los papeles y las cosechas en Canadá son rápidas, digo, porque el clima cambia las 4 estaciones y a veces llegan tarde. Entonces habría que hacer una buena relación entre la documentación y la posible llegada. Algunos de ellos ya tienen años haciendo esto, porque es muy recurrente que lo hagan, ¿no? La otra cosa es que Canadá, es cierto, tiene buenos programas de estudio y ojalá usted pudiera ver cómo podemos inducir a más mexicanos que estudien en Canadá. Da buenas becas, universidades, sobre todo en el área de Toronto, que es lo más importante que tiene el país. Deberíamos de promocionarlas más para, pues, a ver si llegamos, pues no a los 100,000 estudiantes que pensábamos, sino pues unos 40,000 por lo menos, ¿verdad? 10,000 en Canadá. Los 10,000 en Canadá, digo, la gente le saca mucho el clima a Canadá. Verdaderamente en invierno muy rudo, pero las ciudades están muy preparadas, digo, creo yo que, y sobre todo la visa también, que se termine ya el problema de la visa, ¿no? Ya ha habido ciertas prerrogativas, pero no está totalmente claro. Y sí, pues es un lugar para negocios, y es un lugar también para de viaje de recreo. En verano es precioso Canadá. Nosotros somos bastante flexibles. Usted dijo 1,5 millones, yo tenía idea que eran 2 millones de canadienses los que venían, y eso los va a tener que cuidar mucho, porque si Cuba se abre, y ya hicieron un convenio con Cuba, los canadienses y los americanos, podemos perder parte de ese flujo de canadienses. Senadora Marcela Guerra. Gracias, presidenta. Bueno, embajador, pues me va a dar mucho gusto trabajar con ustedes cerca. Yo como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte y los integrantes también, porque vamos a tener con usted, pues viene el TPP y es algo importante porque eso va a propiciar el flujo de personas confiables. Toronto, pues es una ciudad de mucho ímpetu y además ahí pues tenemos muy pocos estudiantes, por ejemplo, 150 y tantos estudiantes y la meta es aumentar a 10,000 por lo menos para contribuir a los 100,000 que se ha puesto de meta el FOBESI en América del Norte. Bueno, nada más en Estados Unidos, pero para Canadá también tenemos una meta. Creo que un irritante, que sigue siendo irritante, independientemente de las declaraciones en campaña del señor ahora primer ministro Justin Trudeau, la visa sigue siendo un irritante para transitar en una cooperación, en una comunión, después de muchos años que tenemos de relación, sobre todo económica, con Canadá. Creo que debemos de seguir insistiendo en ese tema. Nosotros cuando estamos en las interparlamentarias no quitamos el dedo del renglón. Usted tampoco, presidenta, siempre ha sido uno de los temas que usted toca, tanto con el ahora embajador Agustín García López como con el anterior Francis Suárez Dávila. Entonces yo creo que tenemos mucho que compartir con Canadá y que también trabajar con Canadá. Además de ser la senadora y presidenta de esta comisión, tengo el honor de ser la presidenta de Parlaméricas, que es un foro que tiene sede en Canadá. La oficina está en Ottawa, pero voy más o menos seguido, entonces me pongo a sus órdenes para hacer lo que sea necesario para que usted transite, en el caso de que usted lo requiera.
con actores, hay algunos actores que son duros, de dureza, y puedo ayudarlo en lo que usted requiera. Igualmente el Senado de la República, la comisión, las comisiones de este Senado de la República, para que podamos nosotros tener una relación mucho más amplia, más intensa con Canadá, además de que está por venir ya el TPP y tenemos un éxito con Canadá después de los 21 años del NAFTA. Yo no tengo preguntas, solo esas reflexiones hacia usted. Muchas felicidades por su amplia carrera en el servicio público, especialmente en relaciones exteriores. Y espero, repito, trabajar en coordinación con usted. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Gerardo Flores. Gracias, presidenta. Pues yo quiero iniciar primero felicitándole por la designación de la que fue objeto por parte del presidente de la República. Es un reconocimiento a su amplia trayectoria como miembro del Servicio Exterior, particularmente su más reciente encargo, que ha sido el de representante permanente de México ante la UNESCO. Yo retomo algunos aspectos de lo que usted mencionó en su exposición. Particularmente señalaba usted la necesidad de promover programas educativos y de salud pública para la comunidad mexicana establecida en Ontario y Manitoba. Si pudiera abundar un poquito más de qué forma cree que pueda lograrse en el corto y mediano plazo mejores condiciones para que los mexicanos tengan acceso a este tipo de programas, se lo agradecería mucho. Y también por el lado de la colaboración educativa, tecnológica y cultural, pues me parece que México como nación está desperdiciando de alguna forma pues estos estrechos lazos de amistad que nos unen con Canadá, particularmente a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y Toronto, pues vemos que es Ontario es una zona donde usted mencionó, es sede de 5 centros de educación superior importantes. Y retomo lo que han dicho algunos de mis colegas, me parece que es muy importante promover que vayan más mexicanos a estudiar a Toronto, por ejemplo. Creo que con la llegada al poder de Justin Trudeau se abre una nueva etapa en la relación entre México y Canadá, de mayor armonía, de mayor cooperación, y creo que usted en su calidad de cónsul general podría aprovechar ese buen escenario para promover o relanzar el que los mexicanos puedan aprovechar de mejor manera o en mayor cantidad estas oportunidades educativas que hay en Canadá. Si pudiera también mencionar un poquito de si ya tiene algunos planes concretos de cómo poder mejorar ese desempeño de llegada de mexicanos a Canadá, particularmente a Ontario, para fines educativos, se lo agradecería muchísimo. Por mi parte es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, senador Gerardo Flores. Senador Manuel Cota. Gracias. Muchísimas gracias. Pues igualmente me sumo a la felicitación y desde luego a la oportunidad que tendrá usted en la tarea que le han encomendado, la propuesta que el señor presidente está realizando. El tema, como decía don Víctor, de jornaleros agrícolas es un tema muy, pero muy importante. No solo representa poder tener mano de obra en los campos agrícolas de Canadá, sino representa un programa, como bien lo dice el documento que nos han remitido, emblemático, simbólico, exitoso, de la muy buena relación bilateral. Cerca de 40 años el programa representa, pues, lo ya mencionado. Más aún, muy interesante, representa una organización campesina en nuestro país, que es la CNC. Más aún que hay sindicación de esta mano de obra allá. Hay importantes organizaciones sindicales que agrupan lo ya mencionado. De hecho, la CNC México tiene un convenio firmado con ellos de intercambio de información y particularmente defensa de estos derechos laborales. Yo le encargaría mucho la cercanía con estas organizaciones
sindicales canadienses que velan por los derechos no solo laborales sino humanos de los trabajadores. Entonces se convierte este programa en ejemplar y valdría la pena que lo estemos estimulando. De la misma forma, como dice don Víctor, hay que ver que los ciclos agrícolas coincidan, que la exportación de mano de obra con el ciclo agrícola en México no está, y en consecuencia requieren ellos procedimientos consulares adecuados para poder tener sus visas temporales, prestar sus servicios, les vaya bien y lo hagan en el tiempo adecuado. Entonces yo le pediría este propósito y a la comisión y particularmente a la senadora Gabriela Cuevas decirle que yo creo que hay que hacer algo al respecto. El Telecam es un tratado comercial de 21 años. Es eso, tratado comercial. Cada día queremos avanzar en ello y el tratado del tránsito de los humanos entre fronteras debemos de profundizar. Yo le solicitaría hoy que está de moda las buenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, yo creo que tenemos que profundizar, que ya no solo sea el gobierno, el Poder Ejecutivo, el que en el acuerdo con el primer ministro de Canadá se comprometieron al tema de las visas, a quitar las visas, que el Parlamento emita a nivel de relación parlamentaria la solicitud expresa de la eliminación de la visa. Yo creo que el acto de intención está puesto y 2 o 3 acciones adicionales le harían muy bien, y más aún una del Parlamento. Yo haría esta propuesta, Presidenta, para que de esta manera la Comisión de Relaciones Exteriores a nivel del Parlamento canadiense estemos colocando petición muy precisa al respecto. Y no solo que, más bien, que se sume a lo que el presidente y los propios funcionarios del Servicio Exterior están realizando con el tema de la visa. Y habla muy bien, pues, habla muy bien de lo que nosotros tenemos que hacer como función. Y habla muy bien en este momento que está siendo recurrente el tema de la relación de Estados Unidos con México, particularmente en el momento electoral. Yo creo que sería un acierto que el Parlamento haga lo que estoy solicitando para que de esta manera estemos logrando y coadyuvando al esfuerzo que el gobierno, Poder Ejecutivo, está realizando ante el gobierno canadiense. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senador Cota. Yo coincido con usted, hoy más que nunca es necesario construir fronteras y relaciones diplomáticas propias del siglo XXI. Parece que hoy es más fácil que crucen los bienes, los servicios. Bueno, es más fácil cruzar una vaca que cruzar una persona. Así es. Y usted lo sabrá bien, es mucho más fácil conseguir los documentos para exportar carne que para a veces las mismas visas. Y eso pues no es precisamente el espíritu de la política. El espíritu de la política tiene que estar primero enfocado a las personas y por supuesto que hago propia su solicitud, su idea. Nos ponemos a trabajar para impulsarlo de manera conjunta y a ver si podemos lograrlo incluso durante estos mismos días antes de que concluya el periodo de sesiones. Y me parece muy importante, y aquí quisiera también comentarlo con usted, el ciudadano Porfirio Muñoz Ledo. En la relación entre México y Canadá hay claroscuros. Hay temas que caminan muy bien, como es precisamente este intercambio de trabajadores agrícolas temporales y donde muchas familias ven beneficios de manera concreta. Pero hay otros donde parece que nada más no hay avances. Y uno tiene que ver precisamente con este anuncio de la visa, que es un anuncio que lo hemos escuchado que será como unas 7, 8 veces en los últimos 2 años. Y vienen y pasan secretarios, y vienen y pasan ministros y primeros ministros, y el anuncio nada más no se concreta, no se materializa. Desde el consulado de Toronto, ¿qué puede hacer usted al respecto para materializar este anuncio que han hecho tanto la Cancillería mexicana como el primer ministro Trudeau y que no se ve como que se esté concretando? Otro tema también muy importante me parece es que el primer ministro Trudeau anunció la legalización de la venta de cannabis con fines lúdicos. Canadá actualmente lo tiene con fines ya medicinales, pero están pues pronto a legalizar el consumo por razones estrictamente lúdicas. ¿De qué manera el Consulado de Toronto puede coadyuvar en hacerse de información y enviarla al Senado de la República
ahora que estamos precisamente nosotros también cerca de legislar el consumo medicinal de la cannabis. Otro tema que sin duda me parece importante es que a veces ya pensamos que los consulados únicamente se deben encauzar a las labores de protección. ¿Por qué? Pues porque sí tenemos millones de connacionales fuera del territorio nacional, pero no es la única de las tareas. Una muy importante tiene que ver en cómo lograr que los productos mexicanos efectivamente lleguen a mercados internacionales. Y otra tarea también tiene que ver en la promoción de la imagen de México. Me parece que en la estrategia con Estados Unidos, pues igual y un poco lo dimos por sentado y pensamos que ya era el socio seguro y se olvidaron todas estas tareas de una promoción constante de los intereses de México. No debemos cometer el mismo error con Canadá. Me parece que ahora es un momento propicio para aprovechar el cambio en el gobierno y lograr que se hable bien de México, que se hable bien de nuestros productos, que se hable bien de nuestra gente. ¿Cuáles son las 3 tareas más importantes de promoción de México que usted llevará a cabo desde el consulado? Por mi parte sería todo. Si ningún otro compañero o compañera se hace uso de la palabra, tiene usted el uso de la palabra, ciudadano Muñoz Ledo. Muchas gracias, senadora. Procuraré, en la mejor de mis capacidades, dar respuesta a todas las formulaciones que me han hecho y lo trataré de hacer de la manera en que me fueron presentadas y en algunos casos trataré de combinar ambas o varias para evitar repeticiones. Senador Hermosillo, sí, en realidad el programa de trabajadores agrícolas temporales es un programa que data de 1974, empezamos el primer año con 203, acabamos la última temporada con más de 20,000 personas. Esto exige un reto de varias partes, de la parte de México, en la parte de la preparación de los trabajadores agrícolas que van, de los quienes lo contratan en Canadá, en 9 de las 10 provincias, y además de los propios trabajadores para que puedan ellos mismos cumplir con las obligaciones que le incumben a través de este programa. Efectivamente es un trabajo arduo. La gran ventaja que tiene este programa con otros programas es, uno, que son trabajadores nominales, son trabajadores que son escogidos directamente por los empleadores, y muchos de ellos se repiten. Entonces la mayor parte de los trabajadores ya conocen el procedimiento. Desde luego esto exige mayor colaboración con la Secretaría del Trabajo, y procuraré hacerlo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que los trabajadores tengan más tiempo para atender sus compromisos y puedan con menos dificultades poder llegar a los lugares de trabajo. Sobre los programas de estudio es importante saber que a través del programa Proyecta 10,000 se pretende impulsar la movilidad de mexicanos para que 10,000 connacionales realicen sus estudios de nivel superior en Canadá para 2018. Muchos de ellos en instituciones de Toronto. Sí hay 5 muy importantes, pero hay otras 30 que existen y que dan capacidad y tienen posibilidades de recibir a mexicanos. Se recibieron recientemente 12,267 solicitudes. Hay 24 instituciones de educación superior canadienses interesadas, hay 30 entidades federativas que están interesadas y serían recibidos por 9 de las 10 provincias canadienses. Yo ya todo en lo que se refiere a mi circunscripción, de poder seguir impulsando que vengan más mexicanos y que se cumplan para el 2018 la meta de 10,000 estudiantes. Sobre el turismo de mexicanos, sí, efectivamente mencioné 1.5, pero se está acercando a los 2 millones. La cifra es muy grande. Estamos hablando de 1 de cada 17 canadienses yendo a México. Eso no existe en ninguna parte del mundo. 1 de cada 17, 1 de cada 18, 1 de cada 19 canadienses van a México. Tenemos de nuevo 20 vuelos semanales regulares, pero cuando son con charters, pues se multiplican los lugares y se multiplican las oportunidades de destinos.
Senadora Guevara, desde luego el TPP ha hecho Marcela Guerra, perdón. No, la vi hace rato. No problema. Disculpe usted, señora Guerra. Desde luego la TPP ha generado mucho interés y expectativas en Canadá para seguir ampliando las relaciones no solamente con México, sino con otros países miembros de esta nueva agrupación, sobre todo en lo que tiene que ver con competitividad, sobre todo lo que tiene que ver con productividad y encadenamiento de las relaciones productivas. Para Canadá y Estados Unidos interesa mucho, pero estoy hablando nada más de Canadá, de fortalecer el mercado norteamericano para que puedan, dentro de un marco más amplio del TPP, ser más fortalecidos ante una competencia mayor en otras partes internacionales. La visa, desde luego, consigo con usted, es un irritante. Creo que es muy buena iniciativa que los parlamentarios ayuden al Ejecutivo para convencer a las contrapartes. Yo, de mi parte, y contestando también a la senadora Cuevas y al planteamiento a Marcela Guerra y a la senadora Cuevas, quizás sería muy importante, dado que Ontario tiene casi la tercera parte de los miembros de la Cámara de los Comunes, podemos hacer una mayor campaña de concientización a los miembros y diputados para que podamos cambiar la perspectiva y acelerar al gobierno que ya se ha comprometido para levantar el requisito de la visa. También podemos trabajar con los formadores de opinión y seguidamente con los medios de comunicación que, como ya dije, son muy influyentes dentro de Toronto a nivel nacional. Senador Gerardo Flores, sí necesitamos mayores programas de salud pública en dos sentidos. En los sentidos que los que promueve el Gobierno de México a través de la ventanilla de salud, que se promueven programas de detección de cáncer, lucha contra la obesidad, varios problemas que tienen los migrantes al cambiar de regímenes alimentarios, pero también una campaña para el conocimiento de los mexicanos que ya están allá, de los programas que sí funcionan. Generalmente no todos los mexicanos conocen sus derechos, es decir, tienen muchas veces hasta seguros por ciertas cuestiones y no los aprovechan porque desconocen de esos seguros y de esas oportunidades. Desde luego, como ofrecí en mi programa de trabajo, me gustaría mucho ampliar las campañas de difusión en donde incluiría el conocimiento de los derechos que tienen los mexicanos, porque además muchos vienen de Estados Unidos y en Estados Unidos no necesariamente los tienen, entonces no los esperan. Entonces trataremos de fortalecer esta parte de la colaboración tecnológica a través del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con Canadá. El FOBESI se busca impulsar la colaboración en materia de educación superior, innovación e investigación, también ampliando las oportunidades con las provincias de colaboración académica y científica y con el perfeccionamiento de la fuerza laboral en México. Hay 3 puntos que me gustaría mucho subrayar donde Canadá puede jugar un papel muy importante. Primero, en las acciones que fueron ya adoptadas al final del Acuerdo de París sobre cambio climático. Se trabajó muy de cerca con Canadá. Tenemos las acciones que se pueden hacer a través de la transferencia de tecnología y el perfeccionamiento de recursos humanos. Entonces tenemos varios campos de trabajo en materia tecnológica y yo diría más para que ambos países puedan transitar hacia una economía baja en carbonos de acuerdo a las obligaciones que adquirimos en el Acuerdo de París. Senador Manuel Cota, repito, el programa PETAT es un programa desde 1974. En Manitoba, que es otra parte de mi jurisdicción, ya se aceptan las negociaciones del contrato colectivo de los trabajadores. Se ha luchado mucho y se ha avanzado mucho en Ontario, y lo que estamos tratando nosotros es de que se reconozcan los derechos de los trabajadores de negociar un contrato colectivo y también, más importante, de no bajar los salarios, porque hay competencia de otros países, sobre todo caribeños, que bajan los salarios $1 o $2, pero puede tener estos efectos negativos en el trabajo mexicano. Entonces es parte de nuestros objetivos de seguir trabajando en función de los mejores beneficios de nuestros trabajadores. También tenemos, después de 2009, tenemos un programa de movilidad laboral que atrae a trabajadores mexicanos, pero no necesariamente en el sector agrícola, sino en otras áreas como la construcción y los servicios, y hemos sido bastante exitosos trayendo a nuevos mexicanos en distintas áreas en la economía. Senadora Gabriela Cuevas,
la solicitud de impulsar de manera conjunta una iniciativa para acelerar la derogación de la visa. Es muy bien recibida. Yo creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tomará buena nota. Yo desde luego seguiré atento de los resultados de este tema. En relación a lo que usted me preguntó sobre cuáles serían en materia de promoción económica, yo creo que podría simplemente retomar algunos puntos. Primero, promover misiones de inversionistas a México para conocer de primera mano las oportunidades de inversión en nuestro país, organizar seminarios ante la comunidad de negocios para promover las relaciones económicas y comerciales con México y promover el posicionamiento de las empresas mexicanas en los mercados de Canadá. Ya está MAVE, ya está el Grupo Alfa en construcción, ya está el Grupo Bimbo, pero intentamos seguir impulsando empresas mexicanas. También alentar la capacitación sobre oportunidades de negocio en México con la comunidad hispana y financiera en Toronto y otras provincias, y tener nuevos mecanismos de colaboración con el sector privado, y a través, a lo mejor con una idea que el anterior embajador de México en Canadá estuvo promoviendo, establecer un consejo estratégico de hombres de negocios con nuestro país. Sería una muy buena idea. Finalmente, ¿qué haríamos para lo de la visa? Repito, yo creo que a través de Toronto, para derogar la visa, sería movilizar la opinión pública y tener un mayor contacto con las autoridades provinciales y con los representantes de las cámaras de los comunes en el centro, que, repito, tiene una gran influencia por su volumen, por su posición política, siendo casi todos del Partido Liberal, para la derogación de la visa. En el tema final, el anuncio que se hizo hace un par de días por parte del gobierno canadiense de regularizar para fines lúdicos o recreacionales el uso y el consumo de la marihuana. Esto fue una intención anunciada que en principio se podría considerar hacia la primavera del año que entra, y de ahí es entonces yo con mucho gusto, nuevamente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mantendríamos informado al Senado de todo el seguimiento y de todos el desarrollo del debate sobre este tema en un socio tan importante de México como es Canadá. Y finalmente, usted habló de las funciones consulares. Creo que lo que estamos promoviendo ahora es tomar una buena mezcla de funciones entre lo que es la protección de mexicanos, mucho tiene que ver con el programa de trabajadores agrícolas temporales, y la promoción de los intereses de México y de los mexicanos. Creo que en varias partes se puede seguir trabajando. Yo, en caso de que ustedes, el Senado, me ratifique, seguiré una labor muy, muy buena, de muy alto nivel, que hizo mi predecesor, el embajador Mauricio Sucent, que estuvo hasta hace unos minutos con ustedes, y yo finalmente pues, me reitero a sus órdenes, y finalmente pues me pongo a su disposición, y desde ahora con el firme compromiso de mantener en los términos de ley la comunicación y la colaboración necesarias con este órgano legislativo durante el ejercicio de mis funciones, en caso, desde luego, que sea ratificado. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias, ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chavanier. Nos da mucho gusto haber contado con su comparecencia y con su puntual respuesta a todas las preguntas y comentarios hechos por mis compañeras y compañeros senadores. Ahora, conforme a nuestro orden del día y, por supuesto, conforme a lo mandatado por la Constitución, nos tocará deliberar sobre su nombramiento y sobre el proyecto de dictamen. Le agradecemos su presencia. Sea usted siempre bienvenido a este Senado de la República. Muchas gracias, senadora. Para continuar con nuestro orden del día, solicito por favor a la senadora Marcela Guerra Castillo someta a consideración de las y los senadores integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura de los antecedentes y consideraciones del dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo.
Pregunto a los integrantes de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Por unanimidad. Muchas gracias, senadora. Si podría, por favor, dar lectura al resolutivo. Único, la Cámara de Senadores del H del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chavanier como cónsul general de México en Toronto, Ontario, Canadá. Es cuanto. Gracias, senadora. Compañeros, está a su consideración el proyecto de dictamen. Si no hay intervenciones, le solicito, por favor, senadora Guerra, someta a votación nominal el proyecto de dictamen. Sometemos a votación nominal el proyecto de dictamen, empezando por la derecha. Senadora Lisbeth Hernández. Lisbeth Hernández, Lecona, a favor. Gerardo Flores, a favor. Manuel Cota, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Ángeles González, a favor. Víctor Hermosillo, a favor. Graciela Ortiz, a favor. Erika Ayala, a favor. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba el dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chavanier como cónsul general de México en Toronto, Ontario, Canadá. Quiero agradecer a la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, y a todos los integrantes de su comisión por esta sesión de trabajo, no sin antes dejar... Habíamos comentado la posibilidad de dictaminar hoy también el nombramiento hecho por el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el consulado en Los Ángeles. Sin embargo, por un asunto de proceso parlamentario no será posible hacerlo el día de hoy. Lo haremos el día de mañana a las 11 horas, por favor. Así que por el momento damos por concluida esta segunda reunión del día de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, siendo las 14 horas con 2 minutos del lunes 25 de abril. Le pido por favor a las y los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores no se retiren para iniciar nuestra siguiente sesión del día de hoy con la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe.